Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Omar Villa, psicólogo y psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, sobre cómo identificar si estás en una relación tóxica de pareja. Evidentemente, en toda relación humana van a existir siempre desacuerdos, diferencias, conflictos en mayor o menor medida, y eso es completamente normal. Pero cuando nos estamos refiriendo a una situación tóxica, tiene que ver con que en esta dinámica de pareja es muy notorio que en algún miembro de la pareja o en ambos empieza a existir un desgaste físico, emocional, mental, donde ante cualquier situación, por pequeña que parezca, termina en una gran discusión, en una gran pelea, en una lucha de poder, que puede incluso empezar por cuestiones muy básicas, muy sencillas, pero que puede ir escalando, que puede ir subiendo de nivel y que incluso puede llegar a la violencia en cualquiera de sus formas, que recordemos que la violencia no necesariamente tiene que ser golpes, pueden ser palabras, insultos, ignorar a la otra persona, tratar de controlar su vida. Por lo tanto, para empezar a identificar estos indicadores, es importante tomar en cuenta si en la pareja se están dando situaciones, por ejemplo, de desigualdad, de control excesivo por parte del otro. Es decir, si tu pareja tiende a controlar absolutamente todo lo que haces, o la mayor parte, es decir, controlándote por medio de llamadas, mensajes, redes sociales, limitando la rutina que tienes diariamente, por ejemplo, con las cosas que te gusta hacer, si minimiza tus logros, si te prohíbe estar con ciertas personas, si te prohíbe ver a tu familia, si trata de controlar tu forma de vestir, tu forma incluso de ser, de pensar, de actuar, si generalmente busca la manera de ridiculizarte frente a otros, está prácticamente todo el tiempo juzgándote, haciéndote notar todo lo que haces mal, y pueden ser de muchas formas. Aquí algo importante para poder realmente identificar si estamos en una situación de estas es cómo te sientes tú en la relación. Si al final del día o de la convivencia con esta pareja te sientes culpable, te sientes una persona que vale poco, sientes limitadas tus capacidades, tus fortalezas, sientes que la situación te asfixia literalmente, sientes este desgaste absoluto, entonces estamos hablando de que algo dañino está ocurriendo, ¿sí? Generalmente las parejas tóxicas ocupan una estructura emocional que es muy frecuente, que es culpabilizar al otro de todo lo que está pasando en la relación. Es decir, si hagas lo que hagas, siempre estás mal para tu pareja. Si hagas lo que hagas, te da a entender que tú eres quien tiene la culpa de todo lo que va mal en la relación. Si estás entrando en un ciclo donde, a pesar de que la otra parte te está lastimando, te está agrediendo, y empiezas a notar una dinámica donde siempre se presenta, por ejemplo,
una situación de mucha tensión, después pasa a una forma de violencia, ¿sí? Algún tipo de maltrato, y nuevamente va hacia un punto de reconciliación. Es decir, la pareja, después de haberte lastimado, de haberte dañado, ofendido, etc., te pide perdón, se justifica diciendo que ese día no era un buen día, que le perdones, miles de excusas, de justificaciones, y regresar a esta idea de, bueno, al final lo que importa es que nos amamos, etc. Porque en muchos casos las situaciones enfermizas, patológicas en las parejas tienen que ver con el amor romántico. En muchos casos el amor romántico es la justificación perfecta para quien ejerce la violencia, para quien ejerce el maltrato. Es decir, si tu pareja es generalmente quien te dice cosas como te celo precisamente porque te amo, te controlo porque me importas, y eso lo hace en el nombre de todo el amor que aparentemente te tiene, bueno, pues evidentemente eso nos está indicando que se trata de un chantaje, de una manipulación. Un punto importante para poder identificar claramente si estás en una relación tóxica tienen que ver, por un momento, detente y trata de identificar si sientes en gran parte del tiempo que eres de su propiedad. Si sientes como si controlara tus pasos, como si controlara tu vida, como si gobernara tu vida. Estamos hablando de una relación tóxica. Generalmente una pareja que busca nuestro bienestar nos impulsa, nos promueve, nos apoya, nos respalda. Pero si nos estamos encontrando con una persona que nos limita, que infravalora nuestras opiniones, que minimiza nuestros logros, que nos dice cosas, por ejemplo, como cuando hacemos algo bien, como, bueno, no te emociones, no es para tanto, por ejemplo, ¿no? Cualquiera lo puede lograr, cualquiera lo puede hacer, etc. Entonces estamos hablando de una estructura donde hay una persona que nos está de alguna forma impidiendo el crecimiento, el desarrollo en algún aspecto de nuestra vida, y eso es algo patológico, ¿sí? Otras cuestiones a tomar en cuenta es, por ejemplo, que te compare con parejas anteriores en algún aspecto, que de alguna u otra manera, ya sean sarcasmos, burlas, siempre busque la manera de menospreciar, humillar, ofender, incluso que permita que terceras personas opinen sobre la relación culpándote, etcétera, ¿no? Este tipo de comportamientos, lamentablemente, son muy comunes y nos están hablando más allá de esta cuestión dañina solamente en el momento, sino lo grave de estas situaciones que van creciendo. Y lo que en un principio puede empezar como una prohibición, como una ofensa verbal, como un jaloneo, etc., es muy común que genere este efecto bola de nieve, donde desde ese punto pueda llegar incluso a una golpiza, a una situación donde ya incluso se ponga en riesgo la vida de la persona, etc. Y esta estructura, esta dinámica, aplica para parejas, para relaciones de noviazgo, ¿no? Incluso desde adolescentes, para parejas que aún no tienen hijos, o incluso para parejas ya con hijos. Puede ser relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, etc. Para cualquier tipo de pareja
aplica la misma estructura cuando estamos hablando de personas violentas, de personas tóxicas. Me gustaría hacer la diferencia entre el concepto, a veces se confunde mucho la cuestión de agresión y violencia. La agresión generalmente tiene que ver con esta capacidad innata que tenemos los seres humanos para defendernos del peligro, para defendernos de algún tipo de ataques. Es como una reacción muy instintiva, ¿sí? Pero cuando hablamos de relaciones tóxicas, estamos hablando de que se ejerce violencia. Y ejercer violencia implica que la otra persona no se está defendiendo necesariamente, sino que en muchos casos su comportamiento es premeditado, ¿sí? Es totalmente consciente de que eso que está haciendo está generando daño en la otra persona y sin embargo decide continuar con ese comportamiento, ¿sí? Y bueno, en este caso incluso, como ya lo mencionaba, justifica su comportamiento culpabilizando a la otra parte, ¿no? Es que tú me hiciste enojar, es que ya ves lo que provocas en mí, etcétera. Entonces eso nos habla de una persona que no se está responsabilizando, ¿sí? Generalmente son personas que tienden a amenazar con si no cumplimos las expectativas de comportamiento, de forma de pensar, de forma de vestir, de actuar, de con quienes nos relacionamos, incluso de nuestras creencias, etcétera, nos condicionan a que si no cambiamos en alguno de esos aspectos, pues entonces nos van a abandonar, nos van a dejar, etcétera. O incluso hay personas que cuando alguien decide terminar la relación, la otra parte le amenaza incluso con suicidarse, ¿no? Si me dejas me mato, me suicido. Entonces eso nos está hablando de una dinámica, una situación que ya está fuera de control, que por supuesto no tiene nada de saludable, nada de nutritivo emocionalmente hablando, ¿no? Y la propuesta, obviamente, al empezar a identificar este tipo de situaciones, evidentemente es empezar a tomar distancia en esa relación, empezar a buscar ayuda profesional, ¿sí? Porque generalmente las situaciones no se arreglan únicamente con separarse de la persona, con terminar la relación. Generalmente hay que hacer un trabajo más profundo para que también empecemos a identificar las razones por las cuales hemos estado permitiendo ese tipo de trato, ¿sí? Es decir, si estoy repitiendo algún programa, algún patrón inconsciente, familiar, si mi autoestima está por los suelos, si por alguna razón previa a esta relación yo ya me sentía llena de culpa y entonces a partir de sentir culpa la otra persona fácilmente me podía manipular o chantajear, porque recordemos que a nivel inconsciente la culpa merece castigo. Para el inconsciente opera así. Entonces si yo me siento culpable inconscientemente, hay una gran probabilidad de que esté buscando ese tipo de relaciones para compensar esa culpa que siento, para sentir algún tipo de alivio respecto de esas situaciones. Y bueno, además tiene que ver con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión de aprendizajes, de lo que he observado en los modelos de familia, de invisibilizar la violencia, el maltrato, de normalizar, de naturalizar ese tipo de acciones, ¿no? De justificar, creyendo que es muy común, por ejemplo, decir que la otra persona va a cambiar después de cierto tiempo, después de cierta situación, va a cambiar a partir de que ya existan los hijos, va a cambiar a partir de que la relación se formalice, etcétera. Bueno, lamentablemente las cosas no son así, no ocurre con las personas tóxicas. Lamentablemente esto va creciendo en lugar de disminuir.
Entonces tenemos que poner mucha atención en cómo nos estamos relacionando, en qué cuestiones tenemos que analizar, qué situaciones debemos poner un límite ante ese dolor que nos están generando para que podamos trascender, para que podamos avanzar. De lo contrario, si simplemente, como mencionaba hace un momento, si simplemente decidimos terminar la relación como tal, probablemente a nivel consciente podamos decir, bueno, he tenido un aprendizaje y bueno, esto no se va a volver a repetir. Pero generalmente si no lo trabajamos más a fondo, por alguna razón, y no es la mala suerte, no es el destino, simplemente son programas inconscientes, programas que están grabados en lo más profundo de nuestra mente, que vamos a seguir repitiendo en muchos de los casos, ¿sí? Entonces la invitación es analizarlo, primero que nada, reconocer el problema, analizar más a fondo qué está sucediendo conmigo cuando estoy permitiendo ese tipo de tratos. Y bueno, obviamente la tercera cuestión es buscar ayuda profesional, ¿sí? Apoyarse en un psicólogo, un psicoterapeuta, ¿sí? Especializado en estos temas, para que obviamente se le pueda dar solución a largo plazo, para que no sea solamente pues poner por ahí un pequeño parche a ese problema, sino más bien trabajar la herida de fondo y bueno, se pueda corregir toda esta situación.